Existe una pregunta que atraviesa siglos de tradición religiosa y que pocos se detienen a examinar de cerca. ¿Qué pasó con las mujeres que se casaron con ángeles caídos? La respuesta más común es que no sabemos, como si fuera solo un agujero de guión. Solo que cuando entramos en los textos antiguos con lupa, percibimos que este silencio no es un accidente. Es el propio mecanismo de la tradición. ¿Por qué algunos destinos fueron preservados en detalles dramáticos, mientras otros fueron cuidadosamente borrados? Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aviso, este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque el aspecto visual sea sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. En una copia preservada del texto de Enoque, hay un pasaje que siempre llamó la atención. El escriba describe cómo los vigilantes descendieron, se unieron a las hijas de los hombres, engendraron a los gigantes y después fueron juzgados. Pero cuando llega la hora de narrar las consecuencias para las mujeres, algo extraño sucede. El texto simplemente cambia de tema. Habla de los ángeles presos, de los gigantes muertos, de los espíritus que permanecen afligiendo la tierra. Las madres desaparecen de la narrativa exactamente cuando deberían aparecer. Fíjate en este detalle. No es que el texto se olvidara de ellas, es que eligió no seguir ese rastro. Para entender el peso de esta elección, necesitamos volver a los registros más antiguos. La versión canónica, preservada en lo que hoy conocemos como Génesis, es brutalmente económica. Registra que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y engendraron a los Nefilim. Después de eso, la narrativa salta directo a la corrupción general de la tierra y al diluvio. Las mujeres entran como punto de contacto entre dos mundos, pero no ganan biografía, nombre o destino específico. Esta economía textual ya es una información. Cuando un texto antiguo decide preservar solo el núcleo mínimo de un episodio, está haciendo una elección editorial. ¿Qué vale la pena recordar? La transgresión, las consecuencias cósmicas, la respuesta divina. El detalle humano queda fuera, no por descuido, sino por enfoque. Acompaña conmigo este contraste. Siglos después, cuando la tradición judía del período del Segundo Templo decide expandir la historia, hace exactamente lo opuesto. El conjunto de textos atribuidos a Enoque transforma el episodio en un drama completo. Da nombres a los ángeles, lista los conocimientos prohibidos que ellos enseñaron, describe la violencia de los gigantes, narra el juicio celestial y explica las consecuencias que se extienden hasta el fin de los tiempos. Es una expansión impresionante. Solo que aquí aparece la contradicción que sostiene toda nuestra investigación. Justamente donde la tradición decide contar más, continúa desviando el foco de las mujeres. Ellas aparecen al inicio de la historia, pero raramente reciben lo que podríamos llamar derecho narrativo. El derecho de tener un destino, el propio relatado. Intenta visualizar la escena. En ciertas versiones preservadas, los vigilantes son presentados como 200 ángeles que descendieron en el monte Hermón, hicieron un pacto entre sí y se dividieron para seducir a las hijas de los hombres. El texto describe a los jefes por nombre: Azazel, Semjasa, Armaros, Barak-y-Jal. Algunos enseñan metalurgia, otros astrología, otros incluso hechicería y guerra. A partir de esta unión nacen los gigantes, criaturas de tamaño descomunal que comienzan a devorar todo lo que existe en la tierra. Hasta aquí, las mujeres aún están presentes en la narrativa, pero como receptoras de los conocimientos y madres de las criaturas.
El texto no las culpa directamente por la transgresión inicial, esa es de los ángeles, pero tampoco las absuelve de las consecuencias. Ellas quedan en una zona moralmente ambigua. Son humanas, pero cargan hijos que no son enteramente humanos. Son víctimas de la seducción angelical, pero también beneficiarias de los conocimientos prohibidos. Y entonces sucede algo que cambia toda la dinámica de la historia. Los gigantes comienzan a destruir el mundo. En manuscritos preservados de la antigüedad son descritos no solo como fuertes, sino como depredadores sistemáticos. Devoran los frutos de la tierra, después los animales, después comienzan a alimentarse unos de los otros y finalmente se vuelven contra los humanos. Lo que comenzó como unión entre mundos se vuelve una pesadilla de violencia descontrolada. Piensa en esto. Las mujeres que engendraron a estas criaturas están viendo a sus hijos convertirse en la principal amenaza para la supervivencia humana. No es solo el terror de ver al hijo crecer demasiado fuerte, es el horror de ver al hijo volverse depredador de la propia especie que dio origen a su madre. En términos psicológicos, esto es devastación pura, pero los textos no se detienen a explorar este lado de la tragedia. En vez de eso, siguen directo a la reacción celestial. Dios ordena que los arcángeles prendan a los vigilantes y eliminen a los gigantes. La descripción del juicio de los ángeles es detallada. Son amarrados y arrojados en prisiones de tinieblas donde quedarán hasta el día del juicio final. Algunos textos hasta especifican los lugares, valles desérticos donde permanecen encadenados bajo rocas ásperas. Para los gigantes, la sentencia es muerte inmediata. Deben ser eliminados porque representan una distorsión del orden creado. Hasta aquí, la lógica es clara. Los ángeles transgredieron, los híbridos amenazan la existencia humana. El cielo interviene para restaurar el orden. Pero ahí surge un elemento que complica todo. En versiones tardías preservadas, la muerte de los gigantes no encierra el problema. El texto de Enoque introduce una idea que va a influenciar siglos de pensamiento religioso. Los espíritus de los gigantes no desaparecen con la muerte del cuerpo, permanecen como entidades errantes y agresivas, asociadas a la aflicción de los humanos comunes. Fíjate en el giro. Si los hijos, después de muertos, continúan existiendo como presencia aflictiva, entonces la conexión entre ellos y las madres no se rompe con la eliminación física. En otras palabras, las mujeres no pierden solo hijos, pierden el derecho al duelo normal. No pueden llorar una ausencia definitiva porque lo que engendraron continúa presente, solo que ahora de forma totalmente hostil. Esta es la parte más perturbadora de toda la reconstrucción. Las tradiciones antiguas frecuentemente mencionan que los espíritus de los gigantes se convirtieron en demonios que afligen a la humanidad con enfermedades, pesadillas, violencia y corrupción moral. Si aceptamos la lógica interna de los textos, esto significa que las madres no solo asistieron a la caída del mundo por causa de los hijos, sino que también se volvieron asociadas para siempre al origen de una categoría espiritual que la tradición considera maligna. Antes de seguir, presta atención a esta asimetría. Los textos se preocuparon en describir con detalles dramáticos el destino de los ángeles y el destino de los gigantes, tanto en la vida como en la muerte. Para los ángeles, prisión eterna. Para los gigantes, muerte física seguida de existencia espiritual aflictiva. Pero para las mujeres, silencio casi total. Algunas copias que sobrevivieron al tiempo hacen referencias dispersas. En ciertos manuscritos hay indicios de que ellas sobrevivieron al diluvio. Al final, si la memoria del episodio permaneció, es porque alguien la transmitió.
pero no hay narrativa sobre cómo lidiaron con la pérdida, si fueron socialmente rechazadas, si mantuvieron algún conocimiento de las enseñanzas angelicales o si sufrieron algún tipo de castigo específico. Y aquí es donde la investigación se pone interesante, porque esta laguna no es casual. Revela algo sobre cómo funciona la tradición cuando necesita explicar el origen del mal. El mal, en este modelo, tiene que tener una causa clara y una continuidad explicable. La causa son los ángeles que transgreden. La continuidad son los espíritus que persisten. Las mujeres humanas quedan en una posición intermedia. Son el eslabón necesario para que la transgresión suceda, pero no son el motor principal de la narrativa. En tradiciones orales preservadas de forma fragmentada, hay algunos ecos de lo que puede haber sido su destino social. Ciertos linajes son mencionados como portadores de conocimientos específicos: metalurgia avanzada, astronomía, medicina con plantas. Es posible que las mujeres hayan preservado y transmitido parte de las enseñanzas angelicales, pero siempre de forma clandestina, porque esos conocimientos estaban asociados a la transgresión original. Tal vez la pregunta más precisa no sea ¿qué castigo específico recibieron?, sino ¿por qué fueron narrativamente borradas justo cuando el texto decide detallar todo lo demás? Esta elección revela una prioridad. La tradición quería explicar la persistencia del mal, no preservar un memorial humano de las víctimas o cómplices de la transgresión. Piensa en la diferencia. Si el texto hubiera dado nombres a las mujeres, contado sus dilemas, descrito cómo reaccionaron a la violencia de los hijos, eso generaría empatía individual. La empatía individual complica la función didáctica del mito. Cuando transformas a una persona en símbolo, el símbolo funciona mejor si no tiene biografía detallada. Las biografías generan matices. Los símbolos funcionan mejor cuando son directos, y aquí aparece una pista fuerte sobre lo que realmente sucedió con ellas, al menos en términos de función social. Probablemente se convirtieron en lo que toda comunidad teme en tiempos de crisis moral: madres de algo que no debería existir. No necesariamente en el sentido sobrenatural, sino en el sentido social. Ellas cargan la marca de haber engendrado la amenaza. En notas marginales de copias posteriores hay indicios de que ciertas tradiciones las asociaban al conocimiento de artes peligrosas. No magia fantástica, sino conocimientos que la comunidad consideraba desestabilizadores. Metalurgia de guerra, sustancias tóxicas, técnicas de seducción, astronomía aplicada a la adivinación. Si esta línea de interpretación es correcta, entonces su destino no fue una sentencia sobrenatural única, sino un estigma social duradero. Y esto tiene sentido con el patrón general de los textos. No están interesados en justicia individual, están interesados en explicar por qué el mundo contiene fuerzas hostiles y cómo esas fuerzas se perpetúan. En este modelo explicativo, las mujeres ocupan un papel específico. Son la memoria humana de la transgresión. No pueden ser eliminadas porque son humanas, pero tampoco pueden ser totalmente absueltas porque cargan la conexión con lo que fue engendrado. Acompaña este razonamiento. Si los espíritus de los gigantes continúan afligiendo a la humanidad, entonces la historia no es solo sobre un evento pasado, es sobre una matriz que permanece activa. Y las mujeres, como punto de origen humano de esa matriz, quedan simbólicamente presas entre dos condiciones. No son juzgadas directamente como los ángeles, pero tampoco son liberadas de la asociación con el desastre. Algunos relatos antiguos transmitidos de forma fragmentada sugieren que mantuvieron una existencia marginal, no integradas normalmente a las comunidades, pero tampoco expulsadas completamente. Tal vez preservando conocimientos específicos,
tal vez sirviendo como recuerdo vivo del peligro de cruzar fronteras entre lo humano y lo divino. Lo más perturbador es que esta condición intermedia encaja perfectamente en la lógica interna de los textos. Si el objetivo de la narrativa es advertir contra transgresiones que corrompen el orden natural, entonces es útil mantener a los testigos humanos vivos, pero en situación ambigua. Se convierten en la señal de que ciertas fronteras no deben ser cruzadas y de que ciertas seducciones tienen consecuencias duraderas. Pero hay otra capa en la investigación que merece atención. Cuando comparamos las versiones canónicas con las expansiones posteriores, queda claro que diferentes tradiciones tenían prioridades diferentes al preservar el episodio. La versión más antigua es cruda y directa. Hubo unión, nacieron gigantes, la tierra se corrompió, vino el diluvio. Punto. No hay espacio para psicología individual o destinos específicos. En cambio, las versiones expandidas muestran una comunidad que sentía necesidad de explicar más. ¿Por qué los ángeles hicieron eso? ¿Cómo exactamente los gigantes corrompieron la tierra? ¿Qué pasó con las fuerzas espirituales involucradas? ¿Por qué el mal persiste incluso después de la intervención divina? Estas son preguntas que una comunidad religiosa desarrollada naturalmente haría, y las respuestas que los textos ofrecen son sofisticadas. Los ángeles transgredieron por lujuria y arrogancia. Los gigantes se volvieron depredadores porque su naturaleza híbrida no tenía frenos morales. Las fuerzas espirituales persisten porque la muerte del cuerpo no elimina el alma corrompida. Pero nota que incluso en estas expansiones, las mujeres continúan siendo tratadas más como condición del episodio que como sujetos históricos. Son necesarias para que la historia suceda, pero no son el foco de la explicación moral. El foco está en los agentes de la transgresión, los ángeles, y en las consecuencias duraderas, los espíritus aflictivos. Esto sugiere que el silencio sobre su destino no fue accidental o por desinterés. Fue una elección literaria consciente. Dar mucho destaque a las mujeres podría desviar la atención del punto principal: explicar cómo surgió una categoría de seres espirituales hostiles que continúan influenciando el mundo humano. En algunas tradiciones posteriores, hay indicios de que fueron asociadas al origen de prácticas específicas de protección contra estos espíritus, como si el conocimiento de cómo lidiar con la aflicción causada por los hijos hubiera sido preservado justamente por las madres. Pero incluso esto es mencionado de forma lateral, nunca como narrativa principal. Y tal vez este sea el punto más revelador de toda la investigación. Las mujeres no desaparecieron completamente de los registros, fueron reasignadas a una función específica dentro de la tradición. En vez de ser personajes con biografía propia, se convirtieron en parte de la explicación sobre la continuidad del problema. Son la conexión humana con un origen que no puede ser totalmente olvidado, pero que tampoco puede ser celebrado. Antes de intentar reconstruir lo que esto significaba en la práctica, vale la pena pensar sobre por qué esta función era importante para las comunidades que preservaron estos textos. Las comunidades religiosas necesitan explicar por qué el mal existe y por qué persiste incluso después de intervenciones divinas. El modelo ofrecido por estas tradiciones es elegante. El mal tiene un origen específico, transgresión angelical y una continuidad explicable, espíritus híbridos que no mueren normalmente. En este modelo, las mujeres funcionan como prueba de que el origen fue real y humano, no solo mítico. Anclan la historia en el mundo físico, pero también funcionan como advertencia de que ciertas seducciones tienen consecuencias que atraviesan generaciones.
no solo en el sentido de descendencia genética, sino en el sentido de influencia espiritual duradera. Es posible que, en la vida práctica de las comunidades antiguas, esto se tradujera en un tipo específico de posición social. Tal vez se hayan convertido en especialistas en lidiar con aflicciones espirituales. Al final, nadie conocía mejor la naturaleza de esas fuerzas que quien las había engendrado. Tal vez hayan desarrollado prácticas de protección, purificación o exorcismo basadas en la experiencia directa con el problema. Pero también es posible que hayan cargado un estigma permanente. En sociedades donde el linaje y la pureza espiritual eran fundamentales, ser asociada al origen de fuerzas demoníacas no sería una marca fácil de cargar. Aunque no fueran directamente culpables por la transgresión inicial, permanecerían como recordatorio vivo de que ciertas fronteras fueron cruzadas y de que las consecuencias aún están activas. La investigación en los textos sugiere que ambas posibilidades pueden haber coexistido. Algunas tradiciones preservaron la idea de que mantenían conocimientos útiles. Otras preservaron la idea de que eran peligrosas por asociación. Lo que parece consistente es que nunca volvieron a ocupar una posición normal dentro del orden social. La transgresión las había marcado de forma permanente. Y aquí llegamos a un punto central de nuestra reconstrucción: el destino de las tabios, mujeres que se casaron con ángeles caídos. Tal vez no haya sido una sentencia única y definitiva, sino una condición social duradera. Se convirtieron en testigos vivos de un episodio que la tradición necesitaba preservar como advertencia, pero que también era peligroso de celebrar o detallar demasiado. Fíjate cómo esto encaja en la lógica de los textos. Si la función de la narrativa es explicar el origen de fuerzas espirituales hostiles y advertir contra transgresiones similares, entonces mantener a las madres originales en posición ambigua es narrativamente útil. Sirven como prueba de que la historia realmente sucedió, pero también como ejemplo de que ciertas seducciones tienen consecuencias complicadas y duraderas. En este sentido, el silencio sobre los detalles específicos de su destino no es una laguna a ser llenada, sino una estrategia textual a ser comprendida. El texto no está intentando contar la biografía individual de las mujeres, está intentando preservar una explicación sobre la persistencia del mal que sea útil para generaciones futuras. Pero esto levanta una cuestión perturbadora. ¿Qué sucede con la experiencia humana individual cuando es absorbida por la función simbólica de un mito? Las mujeres reales, si hubo mujeres reales detrás de esta tradición, dejan de existir como personas y pasan a existir solo como parte de una explicación teológica. Y tal vez sea exactamente eso lo que los textos están describiendo, incluso sin decirlo explícitamente. Su destino fue ser transformadas de personas en símbolos, de madres en advertencias, de individuos en componentes de una narrativa mayor sobre el origen y la continuidad del mal en el mundo. La ausencia de biografía específica para las mujeres en los textos principales no significa que desaparecieron completamente de la tradición. Significa que fueron preservadas de una forma diferente, más fragmentada e indirecta. En notas marginales de 1900, manuscritos posteriores, en tradiciones orales esparcidas y en textos que parecen tangenciar el asunto sin tocarlo directamente, hay indicios de lo que puede haber sucedido. No son pruebas definitivas, pero son pistas lo suficientemente consistentes para permitir una reconstrucción plausible. Una de las líneas más interesantes aparece en copias que sobrevivieron al tiempo de textos sobre linajes y genealogías. Ciertas familias son mencionadas
como portadoras de conocimientos específicos que no tenían origen humano común. Metalurgia avanzada que permitía crear armas y herramientas superiores. Conocimiento astronómico que iba más allá de la observación simple de los ciclos naturales. Prácticas médicas, con plantas que incluían sustancias demasiado poderosas para haber sido descubiertas por prueba y error. Fíjate en el patrón. Son exactamente los tipos de conocimiento que los textos de Enoque atribuyen a los vigilantes. Azazel habría enseñado metalurgia y fabricación de armas. Baraquijal, astronomía. Semjasa, hechicería y medicina con hierbas. Si estas tradiciones de linaje tienen algún fundamento, entonces es posible que las mujeres hayan funcionado como receptáculos y transmisoras de las enseñanzas angelicales. Pero aquí surge una contradicción que merece atención. Si estos conocimientos eran considerados parte de la transgresión original, ¿por qué fueron preservados? ¿Por qué comunidades religiosas que veían la unión entre ángeles y humanas como catástrofe moral mantuvieron prácticas derivadas de esa unión? En versiones tardías de textos sobre sabiduría y prácticas rituales, hay indicios de una respuesta complicada. Los conocimientos no desaparecieron porque eran demasiado útiles para ser eliminados completamente. La metalurgia superior salva vidas en guerras. La astronomía precisa orienta la navegación y la agricultura. La medicina eficaz cura enfermedades que matarían sin intervención. El problema no era la utilidad técnica, era el origen. Y aquí aparece un patrón que encontramos en varias tradiciones antiguas. Conocimientos considerados peligrosos por origen, pero mantenidos por necesidad. Y en práctica, la solución, en muchos casos, era preservarlos a través de linajes específicos que cargaban tanto el conocimiento como el estigma asociado. Intenta visualizar cómo funcionaría esto en la práctica. Las mujeres que habían sido esposas de los vigilantes poseían enseñanzas que ninguna otra persona humana dominaba. Sabían cómo trabajar metales de forma que produjeran aleaciones más resistentes. Sabían qué plantas combinadas creaban remedios poderosos o sustancias tóxicas. Sabían cómo interpretar movimientos celestes de maneras que permitían prever eventos con precisión inusual. Este conocimiento las hacía simultáneamente valiosas y peligrosas. Valiosas porque dominaban técnicas que podían beneficiar a la comunidad. Peligrosas porque cargaban saberes asociados a la transgresión original. La solución parece haber sido mantenerlas en una posición social específica, ni totalmente integradas, ni totalmente excluidas. Algunos manuscritos preservados sugieren que se convirtieron en algo como especialistas marginales, personas que la comunidad buscaba cuando necesitaba conocimientos específicos, pero que no ocupaban posiciones centrales en la estructura social normal. Es un patrón que encontramos en otras culturas: curanderos, herreros especializados, astrónomos, personas que dominan artes consideradas necesarias pero también sospechosas. La diferencia, en el caso de las esposas de los vigilantes, es que la sospecha no venía solo del tipo de conocimiento, sino del origen del mismo. No eran artes que podían ser aprendidas por cualquier persona dedicada. Eran enseñanzas que habían llegado a través de una transgresión específica. Esto creaba una categoría única: conocimiento útil con genealogía problemática. Y aquí entra un elemento que complicaba aún más su situación: los hijos. Incluso después de la eliminación de los gigantes, la memoria de lo que habían hecho permanecía viva. En relatos antiguos, transmitidos de forma fragmentada, los gigantes son descritos no solo como depredadores violentos, sino como corruptores sistemáticos del orden natural. Piensa en esto. Las madres habían visto a sus
propios hijos transformarse en la principal amenaza para la supervivencia humana. Habían asistido a criaturas que ellas mismas engendraron devorar recursos, aterrorizar comunidades, romper todas las reglas de convivencia que mantenían a la sociedad funcionando. El trauma psicológico de esta experiencia es difícil de imaginar, pero hay algo aún más perturbador en la reconstrucción que los textos permiten. Si aceptamos la tradición de que los espíritus de los gigantes permanecieron activos tras la muerte física, entonces las madres no tuvieron derecho ni siquiera al duelo normal. No podían llorar hijos que habían muerto y desaparecido. Tenían que lidiar con la idea de que lo que engendraron continuaba existiendo, solo que ahora de forma totalmente hostil. Ciertas tradiciones preservadas en manuscritos posteriores hacen referencia a prácticas específicas de protección contra aflicciones espirituales que tendrían origen en este periodo. Rituales de purificación, amuletos contra pesadillas, técnicas de exorcismo, formas de identificar y neutralizar influencias demoníacas. Y algunas de estas tradiciones sugieren que las madres originales fueron las primeras en desarrollar estos métodos. Acompaña la lógica. Si alguien sabía cómo lidiar con los espíritus aflictivos de los gigantes, eran las personas que tenían experiencia directa con ellos. Las mujeres que habían visto a los hijos crecer, que habían observado su transformación de niños híbridos en depredadores descontrolados, que habían presenciado la muerte y después sentido la presencia persistente de los espíritus. Esto sugiere que pueden haber desarrollado una función social específica, especialistas en protección contra las consecuencias espirituales de la propia transgresión de la cual habían participado. Es una ironía amarga, pero que tiene sentido dentro de la lógica de los textos. ¿Quién mejor para enseñar cómo protegerse de demonios que quien había dado origen a los demonios? En notas marginales de copias preservadas, hay indicios de que ciertos linajes mantenían tradiciones orales, específicas sobre señales de aflicción espiritual y métodos de limpieza. No eran prácticas mágicas fantásticas, sino técnicas concretas. Cómo identificar cuándo alguien estaba siendo influenciado por fuerzas hostiles, cómo purificar ambientes donde había presencia demoníaca, cómo proteger a niños contra pesadillas que no eran solo malos sueños. Fíjate cómo esto encajaría perfectamente en la posición ambigua que los textos sugieren para ellas. No eran vistas como santas o sabias en el sentido positivo. Eran vistas como personas que cargaban conocimiento necesario, pero derivado de experiencia traumática. Era conocimiento que nadie quería tener, pero que alguien necesitaba dominar para proteger a la comunidad. Y aquí surge otro aspecto de la investigación que merece atención: la forma como diferentes tradiciones lidiaron con esta herencia complicada. Algunas comunidades parecen haber desarrollado prácticas de contención, mantener a las portadoras de estos conocimientos aisladas, pero accesibles cuando fuera necesario. Otras desarrollaron prácticas de purificación, intentar separar los conocimientos útiles del origen problemático a través de rituales específicos. Hay indicios de que algunas tradiciones intentaron un enfoque diferente: reinterpretar el origen de los conocimientos. En versiones posteriores de ciertos textos, las enseñanzas útiles son atribuidas no a los ángeles caídos, sino a los ángeles fieles que habrían corregido o purificado lo que había sido corrompido. Es una solución teológicamente elegante, pero que crea nuevos problemas narrativos. Si los conocimientos fueron corregidos por ángeles buenos, ¿por qué las mujeres que los cargaban continuaban siendo vistas con sospecha? Si el origen problemático había sido resuelto, ¿por qué no fueron reintegradas normalmente a la sociedad?
Las contradicciones sugieren que estas reinterpretaciones fueron intentos posteriores de resolver un problema que la tradición original había creado. Conocimiento útil con genealogía inaceptable. Pero tal vez la pista más interesante sobre el destino real de las mujeres aparezca en una línea de investigación diferente. La forma como tradiciones posteriores lidiaron con matrimonios entre personas de naturalezas diferentes. En textos preservados sobre leyes matrimoniales y pureza ritual, hay reglas específicas sobre uniones que cruzan fronteras naturales o espirituales. Estas reglas sugieren que el episodio de los vigilantes creó un precedente que influenció generaciones de pensamiento religioso. La idea de que ciertas uniones, incluso cuando son seductoras o ventajosas, pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de los involucrados directos, y que las mujeres, como punto de contacto en estas uniones, cargan una responsabilidad específica por las consecuencias. No es que ellas sean culpables por la transgresión original. Esa continúa siendo atribuida a los ángeles, pero son vistas como portadoras de las consecuencias a largo plazo. En ciertos manuscritos hay referencias a linajes marcados que necesitan purificaciones especiales antes de participar en rituales comunitarios. No son excluidas permanentemente, pero cargan una marca que exige atención ritual específica. Piensa en la complejidad psicológica de esta situación. Las mujeres no solo habían perdido hijos de forma traumática, se habían convertido en símbolos vivos de peligro espiritual. Cada vez que alguien en la comunidad sufría una aflicción inexplicable, se les recordaba que los espíritus de sus hijos podían estar involucrados. Cada vez que alguien cuestionaba el origen de un conocimiento útil, se les recordaba que habían sido el canal para enseñanzas problemáticas. Es una forma de supervivencia, pero supervivencia marcada por responsabilidad permanente, por consecuencias que ellas no tenían cómo prever cuando aceptaron la seducción angelical. En términos de justicia humana, es una situación brutal. En términos de función mítica, es una advertencia perfecta. Seducciones que parecen ventajosas pueden crear responsabilidades que atraviesan generaciones. Y aquí aparece un patrón que encontramos en varias tradiciones antiguas cuando lidian con transgresiones que tienen consecuencias colectivas. El foco no está en la justicia individual, sino en la prevención de repeticiones futuras. Las mujeres se convirtieron en parte de un sistema de advertencia. Sus vidas servían como ejemplo de lo que sucede cuando ciertas fronteras son cruzadas. Algunas tradiciones preservadas en fragmentos sugieren que desarrollaron prácticas específicas para lidiar con esta responsabilidad. Rituales de contención para mantener los conocimientos angelicales bajo control. Prácticas de purificación para neutralizar influencias espirituales hostiles. Técnicas de protección para impedir que otras personas repitieran los mismos errores. En cierto sentido, se convirtieron en guardianas de fronteras. No en el sentido de impedir que otros las cruzaran, sino en el sentido de demostrar las consecuencias de cruzarlas. Su propia existencia funcionaba como advertencia viva. Seducciones angelicales producen hijos que se vuelven amenazas. Conocimientos prohibidos vienen con responsabilidades permanentes. Ciertas elecciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de la persona que las hace. Pero hay otro aspecto de la reconstrucción que complica aún más el cuadro: la posibilidad de que algunas de ellas se hayan convertido ellas mismas en fuente de seducciones peligrosas. Si cargaban conocimientos que otros no poseían, si dominaban técnicas que podían ofrecer ventajas significativas, es probable que hayan
atraído a personas dispuestas a correr riesgos para tener acceso a esas enseñanzas. En versiones tardías de textos sobre tentaciones y corrupciones, hay indicios de que portadores de conocimiento angelical eran buscados por personas que querían atajos para poder, riqueza o capacidades sobrehumanas, y que algunas de las madres originales pueden haberse convertido conscientemente o no en fuente de nuevas transgresiones menores. Esto creaba un círculo vicioso. Ellas cargaban la responsabilidad por las consecuencias de la transgresión original, pero también podían volverse responsables por nuevas transgresiones derivadas. Cada persona que buscaba conocimiento angelical a través de ellas estaba, en pequeña escala, repitiendo el patrón que había creado el problema original: humanos buscando acceso a capacidades que no deberían poseer. Y aquí entra un elemento que aparece en varias tradiciones, pero siempre de forma indirecta: la idea de que el conocimiento angelical, una vez transmitido, no puede ser completamente eliminado. Puede ser contenido, purificado, controlado, pero no puede ser olvidado. Esto significa que las mujeres no tenían la opción de simplemente olvidar lo que sabían y volver a la vida normal. Ciertos linajes son mencionados en manuscritos posteriores como guardianas de secretos peligrosos. No son celebradas por eso, son reconocidas como necesarias, pero también como fuente permanente de riesgo. Es una posición social única, indispensables e indeseables al mismo tiempo. La reconstrucción más plausible, basada en los fragmentos disponibles, es que desarrollaron una subcultura específica, no totalmente separada de la sociedad general, pero tampoco totalmente integrada. Mantenían conocimientos que eran buscados cuando eran necesarios, pero cargaban marcas que las hacían socialmente problemáticas. Es posible que hayan desarrollado sus propios rituales, sus propias prácticas comunitarias, sus propias formas de transmitir conocimiento de generación en generación, no como rebelión contra el orden social, sino como adaptación a una posición que el orden social había creado para ellas. En algunas tradiciones preservadas, hay referencias a mujeres que saben cosas que no deberían saber y que son buscadas en momentos de crisis, pero evitadas en tiempos normales. Es un patrón que encontramos en varias culturas. Especialistas marginales que la sociedad mantiene a distancia, pero que también mantiene disponibles. Fíjate cómo esto resuelve algunos de los problemas narrativos que los textos crean. Si las mujeres hubieran sido castigadas con muerte o exilio total, los conocimientos angelicales habrían desaparecido. Si hubieran sido reintegradas normalmente, la función de advertencia de la historia se perdería. La solución que parece haber emergido preserva tanto la utilidad como la cautela. Mantener a las portadoras vivas y accesibles, pero en una posición que refuerza constantemente los peligros de transgresiones similares. Y tal vez este sea el aspecto más perturbador de toda la reconstrucción. Las mujeres se convirtieron en parte de un sistema social que usaba sus propias vidas como herramienta educativa. No eran solo personas que habían pasado por una experiencia traumática. Eran ejemplos vivos de los peligros de ciertas elecciones. Su existencia cotidiana servía para recordar a la comunidad que algunas seducciones tienen consecuencias duraderas. Esto explica por qué los textos no les dan biografías detalladas o destinos específicos. No eran personajes individuales en una historia que había terminado. Eran componentes activos de un sistema de advertencia que necesitaba continuar funcionando. Darles características individuales demasiado marcadas podría generar empatía que complicaría la función didáctica. Mantenerlas como categoría preserva el efecto educativo. Es una solución narrativa eficiente, pero que tiene un costo humano brutal. Las mujeres reales,
Si hubo mujeres reales detrás de la tradición, pierden el derecho a la individualidad para servir como símbolos colectivos. Y esto no es presentado como injusticia a ser corregida, sino como necesidad a ser aceptada por el bien de la comunidad. Acompaña la lógica final. Si el objetivo es impedir que futuras generaciones repitan transgresiones que pueden tener consecuencias cósmicas, entonces mantener testigos vivos de esa transgresión es una inversión en la seguridad colectiva. Las mujeres se convierten en parte de la infraestructura moral de la comunidad, presencia permanente que refuerza constantemente ciertas lecciones sin necesitar ser explicada en detalle. Y tal vez sea exactamente eso lo que los textos están preservando cuando eligen el silencio sobre sus destinos específicos. No es un fallo narrativo, es estrategia educativa. Lo que sucedió con ellas es menos importante que la función que continúan ejerciendo en la memoria colectiva de la comunidad. La historia de las esposas de los vigilantes no termina con ellas. En realidad, apenas comenzó. Lo que estas mujeres se volvieron especialistas marginales cargando conocimientos peligrosos, creó un modelo que reverberó a través de siglos de tradición religiosa. Cuando rastreamos manuscritos posteriores, encontramos ecos de esta figura en contextos completamente diferentes. Mujeres que dominan artes sospechosas, linajes que cargan saberes problemáticos, prácticas que son útiles pero moralmente ambiguas. Es como si la tradición hubiera creado un arquetipo, la mujer que sabe demasiado. No porque buscó conocimiento prohibido por cuenta propia, sino porque fue seducida a cruzar fronteras que no debería haber cruzado. Y una vez cruzadas esas fronteras, no hay vuelta atrás. El conocimiento permanece, pero carga para siempre la marca de su origen transgresor. En textos preservados sobre prácticas místicas de periodos posteriores, hay referencias frecuentes a tradiciones antiguas que se remontan a los primeros tiempos. No son referencias directas al episodio de los vigilantes, pero cuando examinamos con cuidado, los patrones son inconfundibles. Conocimientos de origen angelical, técnicas que fueron enseñadas, no descubiertas, prácticas que exigen linaje específico porque no pueden ser aprendidas por cualquier persona. Fíjate cómo esto amplía drásticamente el impacto de la historia original. Las mujeres que se casaron con ángeles caídos no crearon solo un problema localizado en el tiempo, crearon una categoría duradera de conocimiento y una categoría duradera de personas. Y esa categoría continuó reproduciéndose, no genéticamente, necesariamente, sino culturalmente. Hay indicios de que ciertas tradiciones posteriores desarrollaron criterios específicos para identificar portadores de herencia angelical. No eran marcas físicas fantásticas, sino patrones de comportamiento y capacidades que sugerían acceso a enseñanzas no humanas. Dominio intuitivo de metalurgia compleja. Conocimiento astronómico que iba más allá de lo que podía ser aprendido por observación normal. Capacidad de trabajar con plantas de forma que producía efectos medicinales o tóxicos excepcionales. Es posible que algunas de estas tradiciones se hayan convertido, ellas mismas, en formas de perpetuar la división social que la historia original había creado. Si ciertas familias eran reconocidas como descendientes de las madres originales, esto las colocaba automáticamente en la misma posición ambigua, útiles cuando eran necesarias, sospechosas por asociación. Pero hay otra dimensión de la investigación que es aún más perturbadora: la forma como la tradición de las esposas de los vigilantes influenció conceptos posteriores sobre el matrimonio en sí.
En manuscritos preservados sobre leyes matrimoniales hay reglas específicas que parecen directamente inspiradas en el episodio original. Prohibiciones contra uniones que mezclan naturalezas diferentes. Exigencias de purificación ritual antes de matrimonios entre linajes considerados problemáticos. Advertencias contra seducciones que ofrecen ventajas sobrenaturales. Intenta visualizar cómo funcionaría esto en la práctica. Una mujer que dominaba metalurgia avanzada sería automáticamente sospechosa de cargar herencia angelical. Un hombre que demostrara conocimiento astronómico excepcional sería cuestionado sobre el origen de sus saberes. Matrimonios entre estas personas y linajes normales exigirían rituales especiales para neutralizar posibles contaminaciones espirituales. No eran medidas basadas en prejuicios casuales, eran sistemas elaborados de protección contra la repetición del desastre original. La comunidad había aprendido que ciertas seducciones, especialmente las que involucran acceso a capacidades sobrehumanas, pueden tener consecuencias que se extienden por generaciones. La solución era desarrollar formas de identificar y controlar estas situaciones antes de que escalaran. Y aquí aparece un patrón que encontramos en varias tradiciones posteriores: la institucionalización de la marginalidad. Las mujeres originales habían sido empujadas a una posición social específica por circunstancias excepcionales. Pero tradiciones posteriores transformaron esa posición en categoría reconocida y regulada. Ciertas tradiciones preservadas hacen referencia a órdenes o casas específicas para personas que cargan conocimientos de origen problemático. No son descritas como castigos, sino como formas de organización social que reconocen la necesidad de mantener ciertos saberes disponibles, pero controlados. Es la institucionalización de la ambigüedad, útil lo suficiente para ser preservado, peligroso demasiado para ser integrado normalmente. Algunas de estas tradiciones desarrollaron prácticas elaboradas de purificación gradual. La idea era que conocimientos de origen angelical podían ser lentamente humanizados a través de generaciones de uso ritual correcto. No era eliminación del conocimiento, sino transformación de su naturaleza moral a través de aplicación cuidadosa e intención purificada. Es una solución teológicamente sofisticada, pero que crea nuevos problemas prácticos. Si el conocimiento puede ser purificado, ¿por qué las personas que lo cargan continúan siendo tratadas como sospechosas? Si el origen problemático puede ser corregido, ¿por qué la marca social persiste? Las contradicciones sugieren que estas soluciones eran más aspiracionales que efectivas, pero tal vez la influencia más duradera de la tradición de las esposas de los vigilantes haya sido en la formación de conceptos sobre conocimiento prohibido en general. La idea de que ciertos saberes son intrínsecamente peligrosos, no por ser técnicamente difíciles, sino por tener origen transgresor, y que personas que dominan estos saberes cargan una responsabilidad moral específica por las consecuencias del uso de ellos. En tradiciones posteriores sobre magia, alquimia y prácticas místicas, hay un patrón consistente. Conocimientos poderosos exigen linaje apropiado o iniciación específica, no porque son técnicamente imposibles de aprender de otra forma, sino porque cargan riesgos espirituales que solo pueden ser manejados por personas preparadas para lidiar con las consecuencias. Y aquí entra un elemento que complica aún más el cuadro: la posibilidad de que algunas de las descendientes se hayan convertido, conscientemente, en perpetuadoras de la tradición transgresora. Si cargaban conocimientos angelicales y si su posición social era marginal de cualquier forma, ¿por qué no explorar completamente las ventajas de esos conocimientos?
Ciertas tradiciones preservadas en fragmentos hacen referencia a escuelas ocultas que habrían mantenido enseñanzas angelicales en forma pura, sin los intentos de purificación que las comunidades religiosas convencionales promovían. No son escuelas de magia fantástica, sino grupos que preservaban técnicas específicas, metalurgia militar avanzada, medicina con sustancias poderosas, astronomía aplicada a la previsión de eventos políticos. Es posible que algunas de estas tradiciones se hayan convertido ellas mismas en fuente de nuevas transgresiones. Si el conocimiento angelical ofrecía ventajas reales, y aparentemente ofrecía, entonces siempre habría personas dispuestas a correr riesgos para tener acceso a él, y las portadoras originales podían convertirse en intermediarias en esas transacciones. Esto creaba un ciclo que reproducía continuamente el problema original: humanos buscando acceso a capacidades que no deberían poseer, mediados por personas que cargaban la marca de transgresiones anteriores. Cada nueva transmisión de conocimiento angelical era, en pequeña escala, una repetición del patrón que había generado la catástrofe de los gigantes. Y aquí surge una de las pistas más interesantes sobre no cómo la tradición evolucionó, la forma como textos posteriores lidian con la idea de espíritus auxiliares en prácticas místicas. En varias tradiciones hay referencias a entidades espirituales que pueden ser invocadas para ayudar en trabajos específicos, pero que exigen cuidados especiales porque su naturaleza es ambigua. Algunos de estos espíritus auxiliares son descritos con características que recuerdan fuertemente a los espíritus de los gigantes. Poderosos, pero hostiles por naturaleza, útiles para ciertos propósitos, pero peligrosos de manejar, capaces de ofrecer conocimientos o capacidades excepcionales, pero siempre cobrando precios inesperados. Es posible que estas tradiciones hayan evolucionado directamente de las prácticas que las esposas de los vigilantes desarrollaron para lidiar con los espíritus de sus propios hijos. Si ellas habían aprendido a trabajar con estas entidades, no eliminarlas porque eso era imposible, sino controlarlas o dirigirlas para propósitos específicos, entonces esa experiencia puede haberse convertido en la base de tradiciones místicas posteriores. Fíjate cómo esto cambiaría completamente nuestra comprensión de lo que sucedió con las mujeres. En vez de ser simplemente víctimas o testigos pasivos de una catástrofe, pueden haberse convertido en las primeras especialistas en demonología práctica. Personas que desarrollaron técnicas para lidiar con entidades espirituales hostiles porque no tenían opción. Los espíritus de los hijos estaban allí, eran peligrosos, pero también eran poderosos. En tradiciones posteriores sobre exorcismo y protección espiritual, hay técnicas que son descritas como antiguas y que involucran no la eliminación de entidades hostiles, sino la negociación con ellas. La idea es que ciertas fuerzas espirituales son demasiado poderosas para ser simplemente desterradas, pero pueden ser controladas o dirigidas si la persona conoce los métodos correctos. Estas técnicas exigen conocimiento específico sobre la naturaleza de las entidades involucradas, sobre los tipos de contrato que aceptan, sobre las formas de protección necesarias durante el proceso. Es exactamente el tipo de conocimiento que las esposas de los vigilantes habrían sido forzadas a desarrollar. Cómo lidiar con seres poderosos y hostiles que no pueden ser eliminados, pero que necesitan ser manejados. Y aquí entra otra posibilidad perturbadora. Tal vez algunas de las mujeres hayan descubierto que podían usar los espíritus de sus propios hijos como herramientas en ciertas circunstancias. Si estos espíritus eran fuente de aflicción para otros humanos, pero tenían algún tipo de vínculo residual con las madres,
Entonces, las madres podían haber desarrollado formas de dirigirlos contra enemigos específicos o de usar su poder para propósitos defensivos. Esto explicaría por qué tradiciones posteriores sobre magia materna, prácticas místicas específicas asociadas a mujeres que habían perdido hijos de forma traumática, frecuentemente incluyen elementos de invocación de espíritus protectores, que son descritos como simultáneamente familiares y peligrosos. No estamos hablando de fantasía, estamos hablando de sistemas elaborados de creencias y prácticas que evolucionaron para lidiar con situaciones traumáticas específicas. Si una mujer creía que el espíritu del hijo muerto continuaba presente y hostil, necesitaba desarrollar formas de lidiar con esa presencia. Las técnicas que ella desarrollaba podían entonces ser transmitidas a otras mujeres en situaciones similares. Algunas tradiciones preservadas sugieren que ciertos linajes se especializaron en trabajo con espíritus familiares difíciles. No eran prácticas celebradas públicamente, pero eran reconocidas como necesarias en circunstancias específicas. Y la pericia en estas prácticas venía de la experiencia directa con pérdida traumática y presencia espiritual persistente. Pero hay otro aspecto de la influencia duradera que merece atención: la forma como la tradición de las esposas de los vigilantes moldeó conceptos sobre responsabilidad femenina en contextos de transgresión espiritual. En textos posteriores sobre tentación y caída hay un patrón consistente. Las mujeres son presentadas como especialmente vulnerables a seducciones que ofrecen conocimiento o poder, pero también como especialmente responsables por las consecuencias a largo plazo de esas seducciones. No es culpabilización simple, es reconocimiento de una función específica. La idea es que las mujeres, como puntos de contacto entre diferentes esferas de la realidad humana y divina, física y espiritual, individual y comunitaria, tienen una capacidad especial tanto para facilitar transgresiones como para gestionar las consecuencias de ellas. Esta es una visión complicada que no encaja en categorías modernas de víctima o culpable. Las mujeres son vistas como agentes con capacidad real de elección, pero también como personas que cargan responsabilidades específicas por causa de la posición que ocupan en el orden cósmico. Es responsabilidad que viene con poder, pero poder que viene con riesgos. Y tal vez sea exactamente eso lo que la tradición estaba intentando preservar, no una historia sobre mujeres específicas que sufrieron consecuencias específicas, sino un modelo para entender cómo ciertas posiciones sociales y espirituales crean tanto oportunidades como responsabilidades especiales. Las esposas de los vigilantes se convirtieron en arquetipo para cualquier persona que ocupa posición de frontera entre mundos. En tradiciones posteriores sobre matrimonio místico, unión espiritual entre humanos y entidades no humanas, hay reglas elaboradas que parecen directamente inspiradas en la historia original. Prácticas de protección antes de la unión, rituales de purificación durante el proceso, métodos de contención de las consecuencias, técnicas para lidiar con descendencia híbrida que puede resultar de estas relaciones. No son prácticas literales, son sistemas simbólicos para lidiar con cualquier situación donde una persona busca unión o conocimiento de fuentes que están más allá de la experiencia humana normal. Pero los métodos son concretos y específicos, sugiriendo que evolucionaron de experiencia práctica real con situaciones problemáticas. Y aquí llegamos al aspecto final de nuestra investigación, la posibilidad de que las esposas de los vigilantes se hayan convertido, de hecho, en las fundadoras de toda una tradición de conocimiento sobre fronteras peligrosas.
no solo en el sentido místico, sino en el sentido práctico de entender cuándo ciertas oportunidades son seducciones disfrazadas, cuándo ciertos conocimientos vienen con precios ocultos, cuándo ciertas ventajas crean dependencias problemáticas. Es conocimiento que cualquier sociedad necesita, pero que es difícil de enseñar de forma abstracta. Funciona mejor cuando es transmitido a través de historias específicas, ejemplos concretos, tradiciones que preservan tanto los beneficios como los riesgos de ciertas elecciones. La historia de las esposas de los vigilantes ofrece todo eso: seducción que parece ventajosa, conocimientos que son genuinamente útiles, consecuencias que se extienden mucho más allá de las personas involucradas y métodos prácticos para lidiar con las complicaciones que surgen. Es un manual completo para navegar situaciones donde el deseo humano normal, por conocimiento, poder, capacidades especiales, encuentra oportunidades que vienen con riesgos ocultos. Y tal vez sea por eso que la tradición preservó a las mujeres no como biografías individuales, sino como categoría funcional. Ellas representan a cualquier persona que acepta seducciones que parecen benéficas, pero que vienen con responsabilidades duraderas. Su historia específica es menos importante que la posición que ocupan en el sistema de advertencias que la tradición creó. En este sentido, su destino no fue algo que sucedió en el pasado y terminó. Es algo que continúa sucediendo cada vez que alguien se encuentra en la posición de tener que elegir entre ventajas inmediatas y riesgos a largo plazo, entre conocimientos útiles y responsabilidades problemáticas, entre integración social normal y especialización marginal. Las esposas de los vigilantes se convirtieron en un espejo donde la tradición puede examinar las propias tentaciones y las propias elecciones. Y tal vez sea exactamente eso lo que los textos estaban intentando crear. No un relato histórico sobre personas específicas, sino una herramienta duradera para entender los peligros y las responsabilidades que vienen con el deseo humano de trascender limitaciones normales.